Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y bienvenidos a la segunda parte del resumen de lecturas de septiembre. Si habéis visto la primera parte de este resumen de lecturas, es que me quedó muy largo el vídeo y tenía que quitar como 15 minutos de lo que ya tenía editado, entonces no me apetecía hacerlo y decidí dividir en dos porque si no iba a quedar muy raro y muy apresurado todo. Así que nada, aquí os dejo con la segunda parte. Con 4 estrellas tenemos Noche en Tintagel de Verónica Pazos. Este es un libro ambientado en la materia artúrica, pero no tenemos al rey Arturo, sino que tenemos su concepción, por así decir. El mito del rey Arturo es que él es hijo de Uther Pendragon y de Igraine, que estaba casada con el conde Gorlois. ¿Qué pasa? Que Pendragon se encapricha de ella, no voy a decir se enamora, se encapricha de ella y entonces en la guerra mata él o hace matar al conde Gorlois y además le dice a Merlín: oye Merlín, transfórmame a mí que tenga yo toda la cara del conde, y entonces se mete en los aposentos de Igraine y la engaña haciéndole pensar que es su marido para que se acueste con él y se queda embarazada del rey Arturo, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos aquí, esa noche en la que Merlín hace cosas muy malas, porque es muy malo esto que hace, para que Gorlois se pueda tirar a Igraine, y entonces la noche se ve alargada mágicamente, por eso Noche en Tintagel. Me gusta mucho porque es un enfoque, ya os digo, centrado en esa noche que no solemos tener, sino que esto suele ser algo como... A ver, en Excalibur creo recordar que sí que aparece así más tal, pero bueno, es algo que se suele pasar un poco en plan de, bueno, pues así nace Arturo, pero luego lo importante es a partir de que él saca la espada de la piedra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me gusta mucho ese enfoque de que se centre en esa noche, porque además, bueno, aquí vemos cómo van influyendo otros seres también en esa noche, también participan. La autora le da una vuelta de tuerca a la mitología artúrica y entonces eso me parece que lo hace muy bien, muy correctamente todo. Y nada, ya os digo, me pareció un libro interesante, le hago 4 estrellas y yo sí os lo recomiendo. También con 4 estrellas tenemos Olvida mi nombre de Zero Calcare, traducido por Carlos Mayor Ortega. Este cómic nos habla de cómo Zero enfrentó la muerte de su abuela, reconectar con la historia familiar, porque bueno, eso, al hacerse mayor, pues él de pequeño sí que tenía una relación muy especial con su abuela, pero al hacerse mayor pues se separó más de ella y eso. Y entonces bueno, pues ahora a raíz de la muerte de ella va recordando un poco cómo era su infancia en los 80 en un barrio humilde de Roma. Y también la historia familiar de cómo la abuela y el abuelo sobrevivieron a la Alemania nazi, a la ocupación y todo eso, cómo fueron cambiando de identidades para sobrevivir en otros sitios, eran así un poco como timadores. Yo no sé cuánto de esto es real y cuánto es inventado por Zero Calcare, pero de ahí lo de Olvida mi nombre y todo eso. Entonces bueno, él tiene que desentrañar como un misterio en torno a la figura de una niña de su familia y tal, y de la historia de su propia madre, de su abuela y de eso, de la historia familiar. Tiene un toque de paranormal, realismo mágico, depende de cómo lo quieras ver. Yo creo que es más bien como una alegoría que él hace sobre su propia familia. No voy a entrar en detalles porque eso, no quiero entrar en ningún spoiler. Al final es una novela gráfica muy cortita, me ha parecido muy tierna, muy bonita. Aparte a mí me gusta muchísimo el humor de Zero Calcare, porque como que él directamente suelta puñaladas muy grandes, pero las hace de una manera que no son sorna ni nada así malo, sino que las mete directamente, pero con un toque de humor que a mí realmente me gusta y me hace reír, es mucho mi estilo de humor. Así que nada, espero seguir leyendo alguna cosa de él. Los estoy leyendo en eBiblio, los cómics que hay, creo que ya solo me queda uno y no está en castellano. Así que bueno, no sé, a ver si puedo leer más cosillas de él. Después también le di 4 estrellas a Cita con la muerte de Agatha Christie, traducido por José Mallorquí Figuerola. Aquí nos encontramos con una historia de Hercule Poirot, que está de vacaciones por Tierra Santa y se encuentra con una familia de americanos que están sometidos a su madrastra. Los tiene totalmente sometidos, pese a que ya son personas adultas y alguno casado y eso, pero los tiene férreamente atados. ¿Y qué pasa? Pues que hay una muerte.
Entonces alguien le dice a la policía que se ha muerto, aunque parezca natural, no lo ha sido. Entonces empiezan a investigar y como no, Poirot empieza, pues yo escuché una cosa así en las primeras páginas del libro que a lo mejor explican qué ha pasado aquí y tal. Y no sé, es un libro de Poirot, yo los disfruto mucho. Yo sé que a mucha gente Poirot le cae gordo y le cae mal, incluso a la propia Agatha Christie le cogió tirria, pero a mí me hace mucha gracia, no sé. Y nada, es un libro que yo ya me había leído, pero es que yo me leí todos los libros de Poirot. No os quiero mentir, pero ponle que fue 2010, con lo cual pasaron un porrón de años y hay algunos que los tengo más frescos que otros. A ver, obviamente hay algunos más famosos que te acuerdas más y luego hay otros que te han pasado un poco más desapercibidos. Este era uno de ellos, con lo cual yo no recordaba absolutamente nada de quién era él o la asesino A. Y entonces, bueno, pues ha estado muy bien volver a leer a Agatha Christie porque me gusta un montón. También le di 4 estrellas a Everless de Sarah Holland, traducido por Silvina Elena Poch. Supongo que no se dice así, lo siento mucho. En este libro, que es de la primera parte de una biología de fantasía juvenil, nos encontramos con un mundo alternativo al nuestro, en el que la gente, los ricos, vamos, más que nada, pueden vivir muchos años porque a los pobres sobre todo, vamos, les sacan sangre. Y con esa sangre le sacan años de vida, creo que es con sangre, ahora ya se me acaba de ir, pero bueno, le sacan años de vida a la gente, en plan, por ejemplo, tú no tienes para pagar los impuestos, pues no pasa nada, te quitamos un año de vida. Y entonces eso lo van acumulando y la gente rica, sobre todo, pues tiene esos años y se los van tomando con el té y entonces viven años y años y años. Entonces, bueno, tenemos, como suele ocurrir en estas ocasiones, a una adolescente que tiene su pasado con los ricos de su ciudad, porque ella antes vivía ahí, porque su padre trabajaba en el palacio, castillo, como sea. Y a raíz de un problema ellos tuvieron que escapar y ocultarse de esta familia tan poderosa, donde ella deja a un amigo de la infancia que es su más tierno amor. Y ahora, años después, ¿qué es lo que ocurre? Pues que su padre ya se hace mayor, obviamente. Entonces ella ve que a su padre le queda poco tiempo de vida y encima el señor no tiene para pagar el alquiler y entonces quiere dar años de vida que ya no sabe si tiene para poder sobrevivir. Y entonces ella dice, bueno, ¿qué pasa? Que como el chico este que es el amigo de su infancia de toda la vida se va a casar, de repente en el castillo se va a casar aparte con la ahijada de la reina, que va a ser su heredera porque ella no tiene hijos. Entonces, como se va a casar y va a venir la reina y todo eso, en el castillo hay muchísimo trabajo y pagan muy bien. ¿Y cómo pagan? Pues eso, con años. Entonces nuestra protagonista decide que a pesar de que ella se tiene que ocultar de esa gente, pues va a ir a trabajar allí, porque malo será que alguien la vea y la reconozca. Y entonces, bueno, va a vivir allí y a trabajar allí. Obviamente alguien la ve y la reconoce y a partir de ahí empieza todo lo demás que no os puedo contar. Y nada, a ver, a pesar de que lo digo así, de que la trama es un poco cliché y todo eso, el libro me ha gustado bastante, me ha resultado muy entretenido, muy ligero. También es que es un libro que creo que tampoco llega a las 300 páginas, entonces se hizo como muy dinámico y rápido de leer, así que seguramente me lea la segunda parte en breve, porque bueno, sí que además también tiene algún girillo de estos que lo hacen especial. Entre ellas tenemos Haunting Adeline de H.D. Carlton, que es en castellano en la primera parte del dueto del gato y el ratón, traducido por Alicia Astorza Ligero. Y es que esto es una biología, esto es un dark romance que yo nunca había leído uno. Dark romance es como un libro de romántica mal, en plan de un romance muy tóxico, parejas muy tóxicas, es en plan de para que lo lean, para que lo lean adultos que saben que esto no es verdad, que esto es literatura, que esto tú no lo puedes buscar en una relación, que si alguien te hace estas cosas tipo acosarte y espiarte como la serie de You de Netflix, pues eso es malo. Hay que saber que eso es malo y está muy mal. Y tenemos abusos sexuales, que resulta que, bueno, a lo mejor yo te decía que me estaba resistiendo, pero en realidad me estaba gustando lo que me hacías y mi cuerpo me traiciona porque yo en mi cabeza pienso una cosa, pero mi cuerpo le gusta. Y entonces es eso. Yo nunca había leído nada de este tipo. Quise probar, es una biología, así que voy a leer la segunda parte. De hecho, ya la estoy leyendo. ¿Por qué le doy 4 estrellas? Porque me ha gustado. Más que el romance y las escenas eróticas y tal, que algunas me ha hecho decir, venga ya, que tiene una historia más allá. Tiene una historia más allá y es que nuestra protagonista, que ahora se me ha ido de la cabeza cómo se llama, Vivian,
creo que se llama, no lo tengo anotado porque es genial, pero me acaba de venir que ella se llama Vivian. Es una escritora famosa y ella va a vivir a la casa de su abuela que se acaba de morir. Ella tenía muy buena relación con su abuela y la abuela tenía una mansión encantada encima de un barranco que da una costa y esas cosas. Y ella se va a vivir allí porque la hereda de su abuela, a pesar de que su madre le dice loca, no vivas ahí, y ella dice que le da igual, y ella va a vivir allí. ¿Por qué digo casa encantada? Porque bueno, porque en esa casa mataron, esto no os estoy destripando nada, esto es sinopsis, en esa casa hubo un asesinato, no os voy a decir de quién, entonces bueno, pues siempre en los sitios donde hay muertes violentas, pues eso, da como eso, sensación de tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a ella la empieza a acosar el señor este, Z se llama, y yo os digo que esa parte me interesa menos que la parte que ella va investigando lo del asesinato que hubo en su casa, ¿vale? Esa parte me interesó más. Estamos hablando de principios del siglo XX y entonces me gusta mucho más esa ambientación y ese misterio, ¿no? que todo lo de el presente y el acosador y eso, que bueno, vale, lo pruebo y ya está. También tengo que decir que como que medio, en este libro al menos, yo no sé si en todos los de Dark Romance, pero al menos en este libro medio se justifica cómo es él, no tanto con ella, sino a lo que se dedica y esas cosas. Entonces, no sé, yo creo que si tú vas a hacer un libro de eso, ¿no? De la pareja romántica es mala y es tóxica, pues tiene que ser un malo tóxico de verdad. O sea, a ver, en la parte romántica obviamente que te acosen y todos los abusos sexuales y esas cosas, pues obviamente está mal. Pero quiero decir que, no sé, te dan una imagen de él que luego como que la desdibujan un poco. Y a mí no me gusta ese recurso, porque me parece que como que me engañas, pero bueno. Entonces, nada, ya os digo que tenéis, si lo vais a leer, tenéis que saber lo que vais a leer, que caca, malo, esto no es una relación buena, pero bueno, somos adultos y si lo vas a leer sabiendo lo que hay, pues ya está. Y ya entrando en las 5 estrellas tenemos 3 libros. En primer lugar, Éramos unos niños, de Patti Smith, traducido por Rosa Pérez Pérez. Aquí nos cuenta también, mira, acabo de decir que no le doy estrellas a vivencia de una persona y aquí estoy dándole 5 estrellas a una vivencia de, en este caso, Patti Smith, pero no, es que no le doy tanto las 5 estrellas a su vivencia como a este libro en sí, a cómo ella escribe, cómo lo acompaña todo con las fotos, porque bueno, esto es una oda a la amistad que hubo entre Patti Smith, esta artista múltiple, porque no puedes decir solo que es cantante, porque es mucho más, y su amigo Robert Mapplethorpe, que era un fotógrafo, también era artista en general, pero se le conoce más por su fotografía. El libro empieza contando cómo cada uno vivía su adolescencia y primeros años de juventud en sus ciudades natales, donde no tenían ninguno de los dos mucho dinero ni esas cosas, y cómo sus ganas de vivir del arte y hacer algo relevante los hicieron a ambos mudarse a Nueva York. Es verdad que va contando sobre todo lo que hacía ella y de vez en cuando te dice, al mismo tiempo que yo hacía esto, Robert hacía tal cosa. Y bueno, cuenta eso, cómo se conocieron, empezaron una relación amorosa y así estuvieron unos años hasta que se separaron, y de hecho él ya empezó una relación con un hombre. Y entonces eso, como ella vivió el que él de repente estuviera con hombres después de haber estado con ella, y cómo su amistad se transformó eso, de una relación de amor a una relación de amistad, y cómo estuvieron presentes siempre el uno en la vida del otro. Sabéis que en las amistades a veces, cuando sobre todo no vives en el mismo lugar, tienes épocas que te separas y épocas que se juntan, y eso fue así con ellos también. Y cuenta eso, cómo vivieron cuando a él le diagnosticaron SIDA y finalmente murió. Entonces ya os digo, es como una oda a la amistad, pero al mismo tiempo es eso, nos cuenta esta época que a mí me parece maravillosa para leer, de gente que lo apostaba todo por el arte, y les daba igual prácticamente no comer, vivir en cuchitriles o lo que fuera, por comprar materiales de eso, de pintar o de música o de lo que fuera, y cómo se iban buscando eso, la manera de seguir adelante y tal. Y habla aparte de diferentes artistas de la época, y me parece siempre genial leer sobre esta parte de la historia del arte. Me parece, no sé, soy mucho de ese estilo, de leer ese estilo de libros sobre el punk o sobre ese tipo de época, sobre todo, ya os digo. Y entonces este libro me ha gustado muchísimo, porque aparte es eso, encontrarme que es esta oda a la amistad que ellos tenían, pues ha sido como un plus, y ver todas las fotografías y eso está genial.
También le di 5 estrellas a La campana de cristal de Silvia Plath, traducido por Elena Rius. Este libro es medio autobiográfico de la propia autora. Nos cuenta la historia de, ¿cómo se llamaba la protagonista? Esther, que es una estudiante muy buena en Boston. Entonces la seleccionan para ir a hacer unas prácticas en Nueva York, en una revista, y entonces la encontramos en Nueva York, que es donde empieza la historia, y ahí ella se está dando cuenta de que puede ser un pez grande en su universidad, pero que cuando la llevan en medio de otras chicas que también son el pez grande de su universidad, a lo mejor ella se queda un poco atrás. Entonces, como tiene que ella enfrentarse a no cumplir las expectativas que los demás tienen puestas en ti y que tú misma has ido creyendo, porque claro, toda la vida diciéndote que eres la más lista de tal, que seguro que llegas a lo más alto, que te van a ofrecer una beca en tal universidad porque escribes súper bien, que en tu ciudad ves que te van publicando relatos, por ejemplo, lo que sea, que eso, que todos tus profesores te dicen que vas a llegar a algo, y luego realmente cuando te ves en medio de gente que viene de sus propias ciudades donde les han dicho lo mismo, y a lo mejor ves que tú te vas quedando un poco atrás, pues obviamente eso también es un palo para ti. Y como ella se tiene que enfrentar a eso, al mismo tiempo nos va contando sus vivencias pues eso, en la vida real, sus vivencias amorosas, por ejemplo, como ella tenía un novio en su ciudad y ella pensaba que era el hombre más maravilloso del mundo y luego se dio cuenta de que no. Vemos como ella se va enfrentando con una enfermedad mental, como su madre la obliga a internarse en un centro donde le hacen electroshock y esas cosas, como le afecta. Vemos un poco su declive mental y no sé, a mí me puso los pelos como escarpias en algún momento, y me parece un rato durísimo, sobre todo sabiendo lo que vivió la autora y todo eso que lo reflejó en este libro, y se nota. Y no sé, ya os digo, me parece un libro que es de esos que merece la pena leer una vez en tu vida. Y por último, con 5 estrellas, tenemos el volumen 6 de Sandman, edición deluxe. Ya os digo, es el volumen 6 de 7, o sea que ya solo me queda uno por leer y ya termino Sandman. Este volumen está dedicado a este gran personaje que tenéis aquí, que es Muerte. ¿Me podía haber yo ahorrado este libro? Pues sí, porque yo ya tenía un cómic de Muerte que básicamente trae casi lo mismo que este es un poco más gordito porque bueno, algún extra trae, pero poco más. ¿Qué pasa? Que yo quiero tener la colección entera, entonces bueno, me hice con ella. Esta también es más barato que el resto de los tomos de Sandman porque es más finito. Y nada, eso nos cuenta las historias de Muerte, que una vez cada X años vive un día como mortal para saber eso, para seguir conectada con la humanidad, con su propia humanidad también. Y Muerte me parece un personaje tan bueno, le tengo muchísimo cariño a Muerte desde, no sé, desde que leí estos cómics por primera vez hace muchísimos años. Y aunque sean unas historias que yo ya había leído, no me importa, porque ya os digo que le tengo mucho cariño a Muerte, porque es un personaje que, a pesar de eso, es la muerte, ella acompaña a la gente, ella no juzga, ella le da lo mismo a todo el mundo, una vida. Y no sé, los cómics de Sandman me parece que no son para todo el mundo, pero sí que son mi estilo totalmente. Y el personaje de Muerte es tan tierno al mismo tiempo, pero sigue siendo un personaje fuerte y eso, porque por ejemplo vemos como a veces le pone las pilas a Morfeo y bueno, también eso en su trabajo obviamente. Pero bueno, eso, que no me lío más para deciros que os leáis Sandman si pensáis que os puede gustar, sabiendo que Neil Gaiman es un poco rarito. Y nada, también hay un cómic aquí para concienciar sobre el VIH, protagonizado por Muerte, que está muy bien también estaba en el tomo que yo ya tenía, pero bueno, eso que ya está bien. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.